Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la mesa de Ciudad U con la presencia que no podía faltar hoy después del discurso a un año de la presidencia de Javier Milei con Nayet. ¿Cómo estás, Nayet? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bienvenida, qué añito, movidito. Tremendo, tremendo el año. Vamos a ir después a ver a escuchar un poquito o analizar lo que dijo Milei anoche, pero tengo una consulta, porque lo arrancamos al año nosotros hablando de lo que eran los niveles de aceptación que tenía Milei en Córdoba. ¿Cómo lo termina y cómo podés caracterizar lo que ha sido este año en la opinión pública de los cordobeses el gobierno de Milei? Bueno, Milei en Córdoba, al igual que lo que sucede a nivel nacional, mantiene el grueso del apoyo de los votantes que lo acompañaron en el balotaje, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que hoy en Córdoba tiene una imagen, una aprobación del 65-70% más o menos, ¿no? Es real que durante los últimos meses hubo una mejora en el nivel de imagen del gobierno. Esto está en los estudios de SUBA en Córdoba, pero también hay distintos colegas, el índice de confianza de la bajó en una Ditela. parte del año y después volvió a subir. Exactamente. La caída principal se registra con la primera devaluación, ¿no? Apenas asume, después comienza a perder nivel de imagen por goteo. Y después, entre octubre y noviembre, pega una subida de la imagen con el último dato de inflación del 2,7%, ¿no? Sí, y hay que decir que el blanqueo resultó mucho más exitoso, el blanqueo de dólares y de dinero que no estaba registrado en Argentina, fueron 23.000 millones, ¿no? Sí. Una plata que no esperaba ni el más optimista de todos, que lo cual también parece que ayudó a enfriar un poco la situación del dólar, y esto le genera, me parece, a nivel inflación y sobre todo a nivel de contexto internacional, una macro que le da buenas noticias. Claro. Bueno, en esa línea, digo, el principal logro de Milei tiene que ver con la inflación, con tener un dato objetivo, un resultado puntual para mostrarle a la gente, y con la macro. Ahora, cuando nos vamos a la micro, ahí es cuando empiezan a aparecer algunas discrepancias respecto a esta aceptación del rumbo macroeconómico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el último estudio de SUBA en Córdoba plantea que 66%, y esto es un estudio a nivel nacional, considera que hoy está peor que lo que estaba hace un año, ¿no? Su situación personal, la micro. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A decir, bueno, el desafío para Milei tiene que ver con poder mejorar el poder adquisitivo de la gente, que eso comienza a aparecer en los estudios como una preocapación. Lo dijo ayer, ¿no? Sí. Que anunció una recuperación económica, un crecimiento que apuntó a esto que estás diciendo vos. Es que me parece que no es casual el discurso del día de ayer a un año después de ver y hacer este análisis, ¿no? Ni Da a hablar. entender que van a venir las buenas noticias de las que ya hablaba antes. Dio a entender un poco eso, dio a entender también que se viene más ajuste. Sí. Creo que fue un discurso muy sólido, digo, en términos de desde dónde él está parado, de cómo estuvo ordenado, ¿no? Hay algo ahí donde él agradece, premia, de algún modo, con su agradecimiento a los argentinos por haber hecho un sacrificio, un esfuerzo, pero sigue apareciendo de vuelta este rasgo que es propio de este gobierno, que tiene que ver con la electoralización de la comunicación gubernamental. Esto lo señala Mario Riorda a esta idea, y es, a la vez que Milei conserva el apoyo de quienes lo acompañaron en el balotaje, no ha logrado convencer a quienes están del otro lado. Entonces, cuando se le pregunta a la ciudadanía cuál es la principal medida positiva que ha tenido este gobierno, bueno, una mitad va a decir la macroeconomía, la inflación, pero la otra mitad dice nada, ninguna. Y ahí es donde aparece este rasgo que tiene que ver con una comunicación gubernamental muy electoralizada, donde se intenta comunicar solamente con quienes están a favor, incluso, sobre todo, diría, el núcleo duro, y la otra parte de la ciudadanía queda como en un segundo plano. Nayet, en términos de electorado, justamente, ¿crees que La Libertad Avanza y Milei ya lo que es el votante del PRO o de Juntos por el Cambio se lo deglutió? ¿Lo absorbió ya? ¿Lo vació a esa coalición que ya no existe, pero sí existe el PRO y el radicalismo? ¿Los ha vaciado después de este año? Me parece que a nivel nacional sí hay un PRO que está muy desdibujado, ¿no? en esta nueva grieta. Entonces creo que los vació. Ahora, y acá comienzo a matizar. Eso pasa a nivel nacional. Hay que ver qué pasa a nivel provincial. Y en eso entra el panorama electoral para el año próximo.
donde la boleta única de papel, nueva esta que vamos a tener, que va a ser un experimento para ver cómo funciona. A nivel nacional va a ser una novedad. A nivel los cordobeses lo conocemos, a nivel provincial. Ya lo tenemos, pero esta boleta vieron que es distinta porque no hay lista completa, no hay este efecto arrastre, está ordenada de manera diferente. Hay que ver cómo eso incide en las distintas provincias. Y esto lo digo porque lo que vienen señalando los especialistas, hay un análisis muy bueno que lo hace un colega que se llama Facundo Cruz, es que esta boleta lo que va a generar es, primero, mayor provincialización, en segundo lugar, mayor personalización. ¿Por qué? Porque se ven solamente 2 candidatos. Claro. En la boleta, ¿no? Claro, entonces, a lo mejor puede haber una lista con 2 candidatos conocidos y el resto no los conoce nadie. Entonces, eso también puede llegar a incidir. Y después hay otra pregunta que tiene que ver con si los candidatos de Milei en las provincias van a tener la misma capacidad de traccionar que tiene el propio Milei. En la previa de lo que fue la elección general del año pasado, no pasó eso. Salvo en La Rioja, que llegó, creo que Menem al 15%, los demás no superaron el 7, el 8%. Va a ser distinto este año. Claramente van a tener más expectativa. Ahora hay que ver si se alcanzan un umbral como para disputarle a los candidatos provinciales de los partidos tradicionales. Digo, el peronismo, el radicalismo. Que no se van despegando a alguna figura que digamos como, uy, este seguro va a ser candidato el año que viene. Esto es como todo medio planchado. Bueno, hay que ver, me parece como un desafío. La última pregunta como para ver también el repunte de lo que podemos ver con respecto a la obra pública. Digo, en un momento dijeron, bueno, se frena la obra pública, no hubo más, pero tienen que continuar con su segundo año. ¿Se habló o se tiene previsto qué va a pasar? ¿Si se va a hacer algo, si se va a frizar el tema de la obra pública? Yo desconozco. Creo que es real que este ajuste, este superávit fiscal fue financiado. Era un cuarto por recortes en jubilaciones y pensiones, otro cuarto por recortes en lo que es obra pública, y también otro porcentaje importante, del 8% más o menos, que tiene que ver con haber recortado las transferencias a las distintas provincias. Entonces, lo que está sucediendo con este gobierno es que el resultado fiscal a nivel nacional es positivo. Ahora, se traslada el problema a las provincias, que tienen que comenzar a hacerse cargo de cosas que anteriormente tenían que hacer, pero con recursos que venían de la nación. Claro. Vamos a ver cómo juegan también los gobernadores y cuál va a ser el rumbo que va a tomar el tema de la obra pública. Yo entiendo que algunas provincias estaban buscando sostenerla, pero a través del endeudamiento también, ¿no? Sí, de hecho, cuando Yayara habló del presupuesto 2025, un gran porcentaje estaba destinado a obra pública y eso cuestionaban de dónde iba a salir ese dinero. En Córdoba la caja es el tema también sensible, porque lo está financiando ese déficit la provincia solamente, la nación viene retrasado. Y en relación justamente a ese escenario electoral que va a aparecer ya en el año que viene, ¿crees que esa disputa, esa turbulencia política que genera cualquier elección también va a influir en economía? ¿O después de este año, me parece que a la medida que Milei tenga el dólar planchado, tiene un escenario más o menos calmo para arrancar el 2025? Sí, yo creo que mientras que la economía se mantenga estable, sobre todo el tema del dólar, Milei va a estar bien. Digo, con la foto de hoy, Milei tiene un buen panorama electoral para el 2025. Ahora, todo en la Argentina cambia, tenemos que ver qué sucede. Y hoy va a salir un dato importante que es a las 16 horas, INDEC va a publicar el dato de inflación para el mes de noviembre. Así que hay que estar también atentos a eso. Seguramente va a estar por debajo de los 3 puntos, pero bueno, eso es un poco, creo yo, lo que va a determinar las posibilidades de Milei de aquí en adelante. Yo siempre recuerdo que Cristina fue reelecta no por la batalla cultural, no por las banderas de los derechos humanos, fue reelecta porque hubo una mejora en el poder adquisitivo y en las condiciones materiales de la gente. Tal cual, la economía en nuestro país siempre habla. Gracias, Nayet, hay mucho más, yo creo que dejó mucho más para hablar la cadena, pero los tiempos en tele son cortitos, creo que la semana que viene vuelve. Vuelve, y vamos en la agenda está, así que nos queda mucho tiempo para hablar con ella. Gracias, Nayet. Gracias, encantada. Hasta la semana que viene. Vamos a una pausa. Dale.